Hoy tenemos el comentario de Raquel, la mamá de una niña de 2 años, que dice así: muchas gracias por el episodio dedicado a los zumos. Me ayudó a entender que no es lo mismo ofrecer fruta entera a mi hijo que zumo. A partir de ahora tengo mucho más claro cómo manejar este tema en casa sin sentirme culpable. Me encanta que nos expliquéis estas cosas con argumentos sencillos para mejorar la salud de los niños. Pues gracias a ti, Raquel. Justo ese es el objetivo de Sin Cita Previa Salud en Familia. Acercar la pediatría a padres y madres como tú que buscan la mejor información, pero con palabras entendibles y sin tecnicismos. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Cita Previa, el podcast de pediatría para padres y madres con ganas de entender mejor la salud de sus hijos. Yo soy Elena Blanco y a mi lado tengo a mi compañero Gonzalo Ñoro. Hola, Gonzalo. Hola, Elena y queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de medicamentos y tratamientos que muchos recordamos de nuestra infancia, pero que hoy en día ya no daríamos a un niño. Y esto no se trata de criticar el pasado, sino para explicar cómo la evidencia científica evoluciona y con ella también la forma de hacer pediatría. Porque cuidar mejor a nuestros pacientes significa actualizar lo que sabemos. Pero antes de empezar, déjame que te haga esta pregunta. ¿La cebolla realmente sirve para aliviar la tos en los niños? Pues siento mucho decirte, y sabiendo que esto va a levantar ampollas entre algunos de nuestros oyentes, que no. Aunque es un remedio muy popular y bien intencionado, no existen estudios científicos de calidad que demuestren que la cebolla mejore la tos ni los síntomas respiratorios. No es peligrosa como tal, pero no tiene un efecto terapéutico probado, y ante una tos persistente o con otros síntomas, lo adecuado es valorar al niño y no confiar solo en remedios caseros. Lo primero, aclarar que este episodio no viene a desmontar toda la medicina que se hacía antes, ¿no? Y que es importante que quede claro este mensaje de fondo, es que los médicos de antes, los padres de antes también hacían bien las cosas, solo que la medicina evoluciona, cambia, y lo que se hacía hace 30 o 40 años, que era justo pues cuando nosotros éramos niños, pues es bastante diferente a lo que se sabe, a cosas que se hacen ahora. Y esto es porque la medicina no es algo fijo ni inmutable, sino que se va adaptando a las evidencias científicas que van surgiendo. Claro, ahora cuando hablemos de la parte de la pediatría, ¿no? De eso que usaban los médicos de hace 30 o 40 años, pues bueno, parece como que la pediatría al final, pues como los niños tienen catarros y este tipo de cosas, pues parece que hacemos poca medicina. Pero claro, nadie diría, no, es que están tratando el cáncer de una forma tan diferente como hace 30 o 40 años. Claro, evidentemente, ¿no? Porque ahora sabemos más de las enfermedades y sabemos cómo son mejor los tratamientos y cómo han evolucionado, ¿no? ¿Que esto quiere decir que hace 30 o 40 años se trataba mal el cáncer? No, pues se trataba con lo que se creía en ese momento, pero que se creía en estudios científicos, que era mejor. La ciencia evoluciona, sabemos más de las enfermedades y podemos aplicar tratamientos, o incluso decir que tratamientos que usábamos antes pues no son realmente lo más adecuado. Y respecto a la pediatría, pues se han aprendido dos cosas muy claves: que algunos fármacos pues no eran tan seguros como se pensaban, y que en otros casos existen alternativas que son igualmente eficaces y que conllevan menos riesgos para la salud. Así que cuando decimos esto ya no se usa, no significa que se hiciese mal, sino que ahora sabemos más cosas y sabemos que lo que indicamos es lo que la ciencia dice que es lo mejor en la actualidad. Claro, de hecho, me aventuro a decir que dentro de 20, 30 o 40 años, cuando exista un Sin Cita Previa, que ya no lo haremos nosotros, Salud en familia, a lo mejor lo hará una inteligencia artificial que nos gobierna, pues seguramente dirá que todo lo que decíamos ahora pues no está bien. Bueno, no es que no estará bien, es que es lo que ahora es científicamente probado, ¿no? O sea que seguramente dentro de unos años este episodio alguien lo repetirá para decir que lo que nosotros usamos tampoco era lo más adecuado, ¿no? Bueno, y para meternos de lleno en el grosso de este episodio, pues bueno, vamos a ver ejemplos claros de medicamentos que todos los hemos tomado en nuestra infancia y ahora están como absolutamente, algunos hasta contraindicados su uso y otros pues en desuso total, ¿no? El famoso ácido acetilsalicílico, o sea, yo lo he tomado 1000 veces cuando estaba malita, Este ¿no? es el paradigma, ¿no? Este es el que pensamos, ¿no? Cuando pensamos en el episodio, que bueno, es el ácido acetilsalicílico, todos lo conocemos por aspirina, aunque sea un nombre comercial, porque está tan extendido. La pastillita rosa que te daba, todos. que a mí me la daba mi estaba madre. Buenísima, además. Sí. O sea, yo no sé cómo los antitérmicos de ahora saben mal comparado con un antitérmico de hace 30 o 40 años que sabía estupendamente. ¿Dónde están esos farmacéuticos que no saben formular algo para que esté bueno? Claro, pues. Pero bueno, sí que es verdad que la aspirina, ya para cuando tratamos la fiebre, está contraindicada, ¿no? Está en desuso total porque sabemos que la
mayoría de los procesos febriles en los niños se producen por virus y se describió una enfermedad rara pero muy grave que podía aparecer cuando en contexto de una infección viral se daba el ácido acetilsalicílico. Aparecía una afectación hepática y cerebral muy grave llamado síndrome de Reye y bueno, esto era tan fácil como no utilizar la aspirina cuando en estos procesos febriles, de manera que cuando esto se diagnosticó y se detectó que tenía relación con el uso de este fármaco, pues se llevó totalmente al desuso del ácido acetilsalicílico como antitérmico en pediatría y actualmente utilizamos el paracetamol o el ibuprofeno. Claro, y este es el ejemplo perfecto de cómo un fármaco que es eficaz, ¿no? Porque sí que nos servía para bajar la fiebre y tratar el dolor, pues ha dejado de usarse por un problema de seguridad, ¿no? Ahora sabemos más y por tanto no lo usamos. Ojo, que habrá niños que utilicen la aspirina todos los días, es porque sabemos que a dosis bajas también es anticoagulante, de hecho lo utilizan mucho antiagregante, porque hace que las plaquetas no se junten, y de hecho lo utilizan también mucho los adultos que han sufrido pues a veces infartos o cerebrales o infartos de corazón, pues, y ciertos niños que sobre todo con patologías cardíacas requieren una antiagregación. Para ellos es un fármaco seguro, ¿no? Porque lo estamos dando todos los días, pero no como antitérmico cuando tienen fiebre, ¿no? Que es cuando a dosis completamente diferentes. Sí, muchísimo más bajita. Bueno, otro grupo de fármacos son los antieméticos clásicos, que son los fármacos que evitan el vómito, ¿vale? La metoclopramida y la domperidona, pues antes se usaban alegremente en la edad pediátrica, ¿no? Y ahora dirá todo el mundo, a mí no me mandan un jarabe para los vómitos ni de casualidad, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque como se utilizaban de forma tan extendida, se vio que tenían efectos neurológicos graves, sobre todo alteraciones del movimiento, distonías, que precisaban además de un antídoto para que se te pasaran. Entonces, hoy el enfoque es totalmente distinto. Por debajo de los 12 años están contraindicados, no se utilizan porque es mucho más frecuente estos efectos secundarios neurológicos en la infancia que en los adultos sí que se usa. Y hay otro tipo de antimédicos del grupo del ondansetron, porque hay más, que tienen mucha experiencia en los pacientes oncológicos y que se ha visto que los niños pues no producen estos efectos secundarios. Ojo, porque no se utilizan de forma extendida, no son de venta fácil y la base del tratamiento de los vómitos es la hidratación oral. Claro, cuando Elena ha dicho lo del ondansetron en los pacientes oncológicos, quiere decir, es otro ejemplo de cómo se diseñó un fármaco para los vómitos típicos en la quimioterapia de los pacientes oncológicos, y ahora hemos visto que ese fármaco también lo podemos utilizar en otro tipo de patología, normalmente en las gastroenteritis, ¿no? Que es cuando más vomitan los niños, pero claro, no se lo damos muy puntual. No lo damos de forma arbitraria y habitual, sino que claramente cuando vemos que un niño no es capaz de rehidratarse por vía oral, haciendo su tolerancia, pues probamos a utilizar este tipo de fármacos. Pero comparado con la metoclopramida y la domperidona, que hay padres que me dicen, pero entonces no le vas a mandar nada, ¿y qué quieres? ¿Que el niño se deshidrate para mandarle algo? Pues un poco el enfoque es ese, ¿no? O sea, preferimos, la mayoría de los niños consiguen tolerancia y no se deshidratan, pero hasta cierto punto preferimos ver un poco por dónde van hasta llegar al punto de si ese niño le vamos a tener que dar ese ondansetron o incluso ponerle una vía, que van a ser muy pocos, que realmente mandar pues la metoclopramida o la domperidona, esos antieméticos antiguos, para evitar ver de forma frecuente esos efectos secundarios. Sí, y además estos también tienen efectos en la función cardíaca, lo que pasa es que eso tienes que tener una enfermedad de base, pero bueno, que son todos fármacos que no están exentos de efectos secundarios. Entonces en pediatría pues la balanza que merece más la pena, ¿no? El efecto secundario frente al uso que le queremos dar. Pues por eso se utilizan de forma puntual. Y otra cosa que yo creo que a todos nos han puesto cuando éramos pequeños, no es un fármaco en concreto, pero es que parecía que antes había supositorios para todo, ¿no? O sea, para el estreñimiento, para la fiebre, para el dolor de gases. O sea, siempre existía un supositorio que te podían poner que te iba a hacer que se calmaran los gases, ¿no? Y realmente supositorios en pediatría prácticamente no utilizamos nunca. No es una vía de administración de cualquier tipo de fármaco. Hay algunos fármacos que no se pueden administrar por esa vía. Por ejemplo, yo no conozco antibióticos por vía rectal, ¿no? Para administrar para una otitis, ¿no? Eso no se manda, pero sí que es verdad que sabemos que hay, por ejemplo, los antitérmicos. Pero es una vía, los supositorios, la vía rectal, que no nos gusta realmente a los pediatras, ¿no? Bueno, es que se ha demostrado que aunque existe absorción sistémica, que quiero decir que yo lo pongo en el recto, ahí hay vasos sanguíneos, ¿no? Las hemorroides famosas, consiguen que se absorba el fármaco, pasa al torrente sanguíneo y sería capaz de bajar la fiebre, pues se sabe que esta absorción es muy errática y que no somos capaces de calcular bien la dosis, o sea, y esto hace que disminuya la eficacia del fármaco. Por tanto, la dosis, la vía de administración de un fármaco siempre debe ser la oral, porque no se puede dosificar bien y porque además, porque vamos a utilizar la vía rectal, que no es
tan gustosa, ¿no? O tan fácil de administrar cuando podemos usar la vía oral. Por tanto, existen fármacos por vía rectal, pero deben quedar delegados a contraindicaciones de sí, por uso ejemplo, del oral. A lo mejor el típico niño que está con tantos vómitos que no se puede tomar esa medicación oral, pues bueno, se le puede poner un supositorio, ¿no? Para bajarle la fiebre si se encuentra mal. O si es el típico niño que es que te escupe el paracetamol y el ibuprofeno y es incapaz de dárselo. Bueno, pues habrá que valorar si ese niño se queda con fiebre, que tampoco le va a pasar nada, o utilizar la vía rectal, pero obviamente no debería ser la primera opción, ¿no? Y en cuanto al estreñimiento, pues se ha visto incluso que el uso repetido de supositorios, ¿no? Para que ese niño haga caca como a nosotros nos gustaría, ¿no? Sobre todo cuando lo vemos en niños pequeños que realmente a lo mejor no están estreñidos, sino que hacen deposición cada más tiempo del que los padres consideran normal, pues que incluso pueda interferir con el aprendizaje de lo que es el reflejo normal de una defecación, ¿no? Que el niño realmente tenga ganas y cuando tengo ganas voy a hacer caca, ¿no? Si le estamos poniendo un supositorio para que haga caca cuando nosotros queremos, pues va a llegar un momento en el que el niño pues haga caca solo con los supositorios, ¿no? Entonces, bueno, pues supositorios para todo, pues para casi nada, en realidad, en la actualidad. Eso es. Otra cosa curiosa que también ha cambiado es el suero de rehidratación oral, ¿verdad? Estaba el que usábamos de toda la vida, que contenía pues una proporción inadecuada de sodio que incluso podría empeorar la deshidratación alterando los niveles de sodio, sobre todo cuanto más pequeño será el niño. Entonces se ha reformulado y actualmente se recomiendan sueros de rehidratación oral con una composición específica que es universal y la misma para todos, y son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud desde 1975. Aunque se ha reformulado, ¿no? Sí, esto se ha reformulado porque también se ha ido aprendiendo, ¿no? Desde 1975 existe una fórmula, por así llamarlo, de cuánto sodio, cuánto potasio y cuánta glucosa debe llevar unas sales de rehidratación oral, ¿no? Que fue diseñada por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF, ¿no? Sobre todo pensando en esos países en vías de desarrollo en los que era difícil conseguir pues alimento o agua que fuera salubre, por decirlo de alguna manera, y actualmente se ha reformulado desde 2002, que es la formulación que se recomienda. Y de hecho esto difiere mucho, que también esto liga un poco con lo que hacían nuestros padres hace 30 o 40 años, con la famosa limonada alcalina, ¿no? Que preparaban las abuelas, ¿no? Un litro de agua con una cucharada de azúcar, una punta de bicarbonato, un poquito de sal y un chorro de limón, ¿vale? Eso más o menos es un poco lo que podría intentar llevar las sales de rehidratación oral, pero hombre, yo creo que vivimos en el siglo XXI y no es lo mismo que lo que compramos en una farmacia, que sabemos exactamente lo que lleva, que si nos ponemos a hacer alquimia en la cocina, que las proporciones pueden variar y realmente esa limonada alcalina deshidratar más al niño que rehidratarle. Sobre todo, ¿no? En niños niños más pequeños. Así que, bueno, el cambio no ha sido anecdótico, sino que conocer bien la composición que necesita pues ha supuesto menos complicaciones y menos ingresos, lo cual es súper importante, sobre todo en los países del tercer mundo. Ante la duda, consulta siempre con tu pediatra. Los consejos bien intencionados de una vecina, la madre del mejor amigo de tu hijo o del cuñado de turno suelen partir de la experiencia personal, pero no siempre están basados en la evidencia científica ni son seguros para todos los niños. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita Sin cita previa, salud en la mujer y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Muy importante este pediconsejo, Gonzalo. Hay que aconsejar y dejarse aconsejar bien. El mejor ¿verdad? consejo que te puede dar un familiar, un amigo, es, oye, si realmente esto te preocupa y es parte de la salud, pues consúltalo con el especialista en salud, ¿no? Eso es. Ese es el buen consejo. Bueno, este sí que... Esta forma de tratamiento de las conjuntivitis sí que es muy clásica, ¿no? Que es la manzanilla en los ojos. ¿Esto qué tal? A mí me lo ha puesto mi madre. Bueno, y en el colegio, ¿no? Que es que tengo el ojo irritado después del recreo, porque se te habrá metido algo de polvo y tal. No, bájate a la cocina y tal. Y ahí había alguien que te preparara una manzanilla, que había que esperar a que se enfriara para poder hacer tu lavado ocular. Esto lo hemos vivido todos, ¿no? ¿Pero esto realmente es adecuado? Pues no, porque ¿qué pasa? Que en los ojos la conjuntiva ocular pues necesita estar limpia y que todo lo que entre en contacto
con el ojo pues esté estéril. Entonces, una manzanilla que yo preparo en un cazo, que luego pasa una taza, que luego eso es evidente que no es estéril comparado con el uso de lágrimas artificiales o suero fisiológico que vienen en las botellitas, ¿no? Y que el hecho de que esté algo contaminado, pues no solo que no te vaya a mejorar la conjuntitis, sino que incluso te la puede empeorar, ¿no? Entonces, pues ahora lo que se sabe es que los lavados oculares se deben hacer con estos compuestos estériles, y que eso es lo mejor para el cuidado del ojo. Claro, y el otro día me dijo aunque un lo padre hubiéramos en la hecho consulta, toda la vida. Es que yo esterilizo la manzanilla porque Ya, luego claro. la dejo hervir no sé cuánto tiempo. Y yo, muy bien, pero las partículas vegetales que pueden estar en suspensión en una manzanilla, esas te las llevas también al ojo. Y esto además puede provocar más irritación e incluso alergias. Con lo cual realmente, pues para la medicina ha diseñado algo para cuando tenemos legañas o nos pican los ojos, pues para usarlo. Realmente ese remedio natural que seguramente funcionaba, yo no digo que no funcione aceptablemente en algunas personas, pero claro, no es lo más adecuado cuando tenemos ahora disponibles productos que están diseñados realmente para ello. Bueno, jarabes para la tos y mucolíticos en niños pequeños, que los hay a punta pala. Y los recetamos muy poco. Y antes se recetaban mucho, ¿no? Y de hecho ha quedado un poco en la conciencia de todos los padres, ¿no? Y un jarabe para la tos o no le mandas nada. Sí. Porque seguramente en nuestra época era lo que mandaban a nuestros padres, ¿no? Y que nosotros hemos tomado, ¿no? Pero los estudios han demostrado que en menores de 6 años realmente la evolución de la tos o de esos mocos pues no termina de mejorar, y que además este tipo de medicaciones tienen efectos secundarios como por ejemplo somnolencia, agitación, incluso vómitos, que son frecuentes y que realmente para un tratamiento sintomático de una cosa que no es mala. Dar efectos secundarios. O sea, me refiero, ¿realmente queremos quitar la tos o queremos que el niño tosa para que mueva el moco y no se le atasque? ¿Realmente eso lo queremos? Y a cambio de, además, tener riesgo de efectos secundarios, pues por eso realmente los pediatras, el buen pediatra es el que manda pocos jarabes, ¿no? Pues descansar en casa y beber agua. Tenemos que insistir en que la tos es un mecanismo de defensa y que el tratamiento es beber muchos líquidos, lavados nasales y bueno, que haya buena humedad en el ambiente, que esté limpio el entorno. Y mucha paciencia. Sí, claro, porque es más, pues eso, es que quien tiene un niño en su casa levantándose por la noche, pero realmente pues los jarabes de la tos han demostrado que no son eficaces para esto y podrían empeorar el cuadro en otros sentidos. Y un poco asociado a esto también de los jarabes para la tos, aunque es otro grupo farmacológico, pues son los antibióticos, ¿no? Antes cuando éramos pequeños era frecuente. Fiebre, mocos, antibióticos. Sí, o fiebre, dolor de garganta, antibiótico. Fiebre, dolor de oído y dura un poquito más de lo normal, antibiótico. Bueno, pues ahora sabemos que la mayoría de estas infecciones están provocadas por virus. Incluso tenemos herramientas en la consulta a pie de cama que decimos que podemos hacer en el momento para saber si lo que tiene un niño es una infección por un virus o por una bacteria, que es la que requiere antibiótico, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, las anginas, Elena, era una enfermedad que en nuestra época no existían test diagnósticos para saber si tenías estreptococo, ¿no? Y entonces era a ojo del pediatra con unos criterios, que son los criterios de Mack y Saxon, ¿no? Que se llaman. Y de Centor, que te dicen la probabilidad de que tiene un niño de que esas faringitis esté provocada por un virus o una bacteria. Bueno, pues hacía ese más o menos ese cálculo y te lo pautaba. Ahora, más allá de hacer esos criterios, hacemos este tipo de test para mandar el antibiótico a quien realmente lo necesita. Sí, de hecho, las guías de buena práctica clínica lo que dicen es que no debemos pautar un antibiótico para este cuadro sin haberlo confirmado con un test diagnóstico. Entonces, todo esto pues viene a hacer un mejor uso de los antibióticos y de esta manera pues poder contribuir a la disminución de las resistencias bacterianas, que ya sabemos que es pues un mal del mundo, ¿no? Hemos hecho un sobreuso de los antibióticos, cada vez aparecen más bacterias resistentes y parece que el arsenal de los antibióticos pues cada vez es más pequeño, sobre todo para tratar infecciones graves. Entonces, importante que estén bien indicados, ¿no? Y tratar lo que queremos tratar, que son con los antibióticos las infecciones bacterianas, y las infecciones virales pues no me van a mejorar por mucho antibiótico que le demos. Aunque nos dé la sensación de que mejoran, pues porque seguramente al niño se le tenía que pasar la fiebre, pero se le hubiera pasado igual sin antibiótico, con lo cual la paciencia aquí también juega un papel importante, ¿no? Y este me encanta, Elena. Sí. ¿No? Porque en nuestra época de pequeños, no me duerme. Al niño no me come, es un tipo de niño, ¿no? Pero el niño no me duerme, duerme muy mal por las noches. Los sedábamos. Sí, se mandaban sedantes que normalmente eran antihistamínicos y utilizaban el niño se quedaba cuajado. Claro, porque utilizaban el efecto secundario de los antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, que son esos que atraviesan la barrera hematoencefálica y por tanto pasan al cerebro y por eso dan más sueño, pues los utilizaban para que el niño se durmiera mejor, ¿no? Y entonces esto era una práctica relativamente frecuente en aquella época, pero que ahora yo creo que ningún pediatra lo utiliza. No sé, de forma habitual ninguno. No, tienen alguna utilidad en niños que tienen trastornos del sueño, sobre todo niños con trastornos del neurodesarrollo, y
y hay alguna indicación, pero así, niño sano que duerme mal, normalmente, que nosotros lo hemos contado muchas veces también en los diferentes episodios respecto al sueño, pues que tiene que ver mucho con el hábito y la madurez. Y utilizar este tipo de fármacos, pues además es que se ha visto que alteran la arquitectura del sueño y que pueden producir incluso efectos paradójicos como más irritabilidad en vez de somnolencia. O sea que es que no. Mira, en niños sano que no tiene un trastorno, se me ocurre un caso en el que yo podría mandar un antihistamínico buscando ese efecto secundario, que es, por ejemplo, un niño que se marea, tiene, ¿no? Yo iba a decir el un niño que tiene... coche. Bueno, el del mareo del coche es un ejemplo, y también el niño que está con un exantema, ¿no? Por ejemplo, un pie, mano, boca, que le pica. O sea, tú le mandas el antihistamínico para quitarle el picor, pero si por la noche además consigue que descanse un poco mejor porque se duerme, pues lo buscamos, pero yo se lo informo a los padres en la consulta. No viene un niño y dice, es que duermo muy mal, pues nada, toma, dale esta medicina que va a dormir mejor. No, eso no debería ser así. Claro, entonces, bueno, es importante, ¿no?, que no utilicemos para tratar males que no son males, sino que dependen un poco del desarrollo. Pues bueno, explicar que lo importante son las rutinas, los hábitos del sueño y las medidas conductuales y no el uso de fármacos, por lo menos como primera instancia. Bueno, yo creo que hemos dejado claro, Elena, que con este episodio... que antes se hacía una pediatría más empírica, por así decirlo, ¿no? Una medicina que estaba más basada en tu experiencia personal, pero que con la experiencia acumulada y con la evidencia científica, pues las cosas pueden cambiar y pueden cambiar las indicaciones, ¿no? Eso es que la pediatría actual intenta ser más precisa, apoyada en estudios, en guías, en esos documentos de consenso que muchas veces comentamos, buscando pues que haya un perfil de seguridad en los tratamientos que mandamos y con un beneficio real realmente al mandarlos. Y no se trata de desacreditar el pasado, sino entender que cuidar mejor a los niños hoy es posible porque ayer se observó, se aprobó y se aprendió. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. La pediatría cambia porque la evidencia científica avanza. Lo que antes parecía lógico o útil, hoy puede saberse que no aporta beneficio o incluso tiene riesgos. Muchos tratamientos de antes se usaban con buena intención y por experiencia, pero hoy priorizamos la seguridad, la eficacia demostrada y el menor intervencionismo posible. Que ahora no se recomiende algo no significa que antes se hiciera mal, sino que hoy sabemos más y podemos cuidar mejor a nuestros hijos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias también al equipo de Adeslas Salud y Bienestar por hacerlo posible. Esperamos que os haya resultado útil y que os ayude a entender por qué en pediatría las recomendaciones cambian con el tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. En el siguiente episodio hablaremos de por qué es importante seguir vacunando a nuestros hijos de la difteria.